Buenos días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 27 de agosto de 1938 y esta semana dejamos en segundo término el frente del Ebro porque se han producido novedades en Extremadura. No obstante, cronológicamente deberíamos empezar por el 21 de agosto con importantes avances franquistas en la provincia de Toledo, donde no sé, aunque en mayo hubo una ligera rectificación del frente en Puente del Arzobispo, ahora se produce una ofensiva en toda regla a partir de esta localidad y de la de Talavera de la Reina, cuando dos divisiones cruzan el Tajo desde el oeste de Talavera, la 11ª División, y desde Puente del Arzobispo, la número 14. La 11ª División ocupa la localidad de Aldeanueva de Barbarroya y desde allí avanza hacia Campillo de la Jara y el puerto de San Vicente, en el límite con la provincia de Cáceres. Todo este avance lo realiza entre los días 21 y 22 de agosto. Mientras tanto, la 14 División, que ha salido de Puente del Arzobispo, cruza también el Tajo y entra en Aldeanueva de San Bartolomé. El día 23 de agosto, la 11ª División cruza el límite entre Toledo y Cáceres y se une a la 19 División, que se encuentra en el sector de Guadalupe, en la provincia de Cáceres. Ambas divisiones convergen en Alía, que fue escenario de duros combates en el verano de 1936, y con ello toda la provincia de Cáceres pasa a manos de los franquistas. En apenas 3 días, entre el 21 y el 23 de agosto, el suroeste de Toledo ha sido también ocupado. Sin embargo, lo más simultáneamente a los exitosos avances entre Toledo y Cáceres de los franquistas, los republicanos inician una exitosa contraofensiva en la provincia de Badajoz. Recordemos que la semana pasada el general Rojo había enviado refuerzos al ejército de Extremadura, dirigido por el coronel Prada, desde Andalucía y Levante, de manera que el 7º Cuerpo de Ejército del teniente coronel Martín Calvo ahora cuenta con 6 divisiones y la noche del 22 al 23 de agosto cruza el río Zújar y derrota a la 21ª División franquista, que hace de enlace entre los ejércitos del centro y del sur. Esto tiene lugar al sur de Puebla de Alcocer, y tras la derrota de la 21ª División, que tiene que ser retirada del frente después de esta semana, Queipo de Llano, que es su sector por el que están atacando los republicanos, ordena el repliegue al arroyo de Guadalefra. Entre el 24 y el 26 de agosto, las tropas franquistas se retiran al otro lado de dicho arroyo, que se encuentra al noroeste de Castuera, y se atrincheran en la localidad de Campanario. El día 27, es decir, hoy, el avance republicano se amplía por el este de la provincia de Badajoz, ocupando la Sierra del Torozo. Así, aunque van a intentar presionar por todo el sur y oeste de la provincia de Badajoz, incluso en el mes de septiembre, como veremos enseguida, la detención momentánea de la ofensiva en el Ebro le permitirá a Franco enviar refuerzos a Queipo de Llano, y a finales de agosto y primeros de septiembre la ofensiva republicana en Extremadura va a quedar estancada. Para entender ello, pues hay que volver a lo que sucedió esta semana en el frente del Ebro. El día 22 de agosto, la tercera bandera de la Legión, recordemos que se estaba realizando desde el 19 una ofensiva contra la Sierra de Fatarella, al norte de Gandesa. La tercera bandera de la Legión logró tomar el importante vértice Gaeta, defendido por la 33 Brigada Mixta. Con ello, la 16ª División Republicana retrocedió 15 kilómetros hasta el río y su comandante, el anarquista Manuel Mora, fue destituido. Sin embargo, las tropas republicanas estabilizan rápidamente el frente en el vértice Gaeta
y tras 5 días de combate la ofensiva queda detenida. Solamente han logrado los franquistas, es decir, las divisiones 74 y 82 del cuerpo de ejército marroquí, avanzar 3 kilómetros en 8 días al coste de 5.000 bajas. Eso sí, los republicanos tienen 8.000. Por lo tanto, se prueba la eficacia de esta batalla de desgaste que recuerda a las de la Primera Guerra Mundial. Cientos o miles de muertos por ocupar unos pocos kilómetros de tierra baldía. Teniendo en cuenta que los franquistas dominan 2/3 de España, tienen más territorio y población y además han hecho más prisioneros, por lo tanto recordemos que todo soldado que no tiene cargos militares ni políticos es reclutado para el ejército franquista, si cae prisionero, hace que ellos puedan permitirse perder más hombres que los republicanos, cosa que además no está sucediendo. Generalmente las bajas republicanas superan a las franquistas. De manera que cuanto más se prolongue esta batalla, más posibilidades tendrá la República de perder la guerra. El día 27, es decir, hoy, queda detenida la ofensiva en el Ebro, la tercera contraofensiva franquista en el Ebro, lo cual permite, aunque esto lo veremos la próxima semana, enviar refuerzos al ejército republicano del sur, el ejército franquista del sur, que está viéndose amenazado en Extremadura. Algunos planteaban dentro del bando franquista la ineficacia de esta táctica de Franco de seguir insistiendo en retomar unos pocos kilómetros cuadrados en la provincia de Tarragona, cuando se podía haber atacado sobre Valencia, sobre Madrid o sobre Cataluña, mejor me refiero, sobre la frontera francesa en Cataluña. Hay quien habla de temas políticos para no atacar la frontera francesa, esto todavía lo discuten diferentes historiadores. Se había ocupado sin problemas la frontera vasca y aragonesa con Cataluña, pero había reticencias políticas en ocupar la de Cataluña. Pero es posible que todo obedeciera a las circunstancias tácticas, que Franco prefería aniquilar al ejército republicano allí donde se encontrara que ocupar localidades estratégicas. Comentando todo esto, el general Juan Vigón, jefe de Estado Mayor del alto mando franquista, comentaba en su libro Cuadernos de Guerra y Notas de Paz, refiriéndose a la batalla del Ebro en este momento: de la retaguardia llega como un viento de pesimismo. Habituada a la frecuencia de los éxitos, padece algún desconcierto. Los lectores y los escuchas del parte oficial de Burgos, impacientes de geografía, se resignan mal con las vagas referencias topográficas y la algoritmia de cotas y curvas, con lo que se abren márgenes a la desazón y el abatimiento que alguien aprovecha para montar una estúpida maniobra de paz y de arreglo. El rumor que llega produce aquí una violenta ira. Gentes que vienen del interior dicen que en Francia se habla también de una posible tercera España. Aquí mismo se habla en voz baja, aquí mismo se refiere al Estado Mayor, no tan baja que yo no me dé cuenta, de una obstinación terca. No tengo la menor duda del éxito, y estoy seguro de que cuando llegue, estos mismos entristecidos sujetos efectuarán una discreta conversión de valores y la usual transferencia de crédito y alabo. Así pues, había quien consideraba, tanto en la retaguardia como en el Estado Mayor, que era mejor ir a por localidades destacadas que no pelear por pequeñas cotas y elevaciones. Pero Vigón y Franco consideraban que cuanto antes se acabara con el ejército republicano, antes se desmoronaría la resistencia. Luego también hay razones políticas para explicar que era mejor evitar una futura resistencia interior si se llegaba a una paz negociada, aunque esa paz acabara con el triunfo franquista también. Terminadas ya los acontecimientos en el terreno, pasamos a la guerra en el mar, que esta vez, en vez del goteo habitual de barcos mercantes hundidos o capturados por los franquistas, hablamos de un barco de guerra. El José Luis Díez, destructor republicano que había sido acogido en Francia, en el puerto de Le Havre, en octubre de 1937 tras caer Asturias.
seriamente dañado, tardó 10 meses en ser reparado y esta semana, el 20 de agosto, volvía desde este puerto francés en dirección a Cartagena. Sabiendo que la Armada franquista vigilaba el estrecho de Gibraltar, optó por camuflarse como un buque de guerra británico, el destructor HMS Greenville. Pero la Armada conocía, debido a espías que tenía en Francia, su ruta, la fecha de salida y que iba camuflado como un destructor extranjero. De manera que 7 barcos le esperaban en el estrecho. En el lado atlántico, cerca de Barbate, los cruceros Almirante Cervera y Navarra, y en el lado mediterráneo, entre Algeciras y Ceuta, el crucero Canarias, los destructores Huesca, Teruel y Melilla y el minador Júpiter. La noche del 26 de agosto, el José Luis Díez fue avistado por el Navarra cerca de Tarifa y el Canarias le disparó cuando ya se encontraba cruzado el estrecho cerca de Ceuta, causándole graves daños y matando a 32 marineros. El buque decidió refugiarse en el puerto de Gibraltar y Negrín decidió que no intervinieran los 7 destructores de escolta que le esperaban en el mar de Alborán, ya que 7 destructores no podían hacer frente a 3 cruceros y otros 4 buques franquistas. Queda, por tanto, en suspenso lo que pasará con el José Luis Díez en el territorio británico y hablamos ahora de economía. Hoy, 27 de agosto, el gobierno franquista prohíbe la posesión de dinero republicano, aunque circulase con el estampillado del Banco de Burgos, es decir, el Banco de la España Nacional. Este banco, que se había creado en paralelo al Banco de España, que estaba en manos de la República en Madrid, había ya prohibido la circulación de todo dinero republicano emitido, pero hasta que emitió, a partir de marzo de 1937, el Banco de la España Nacional empezó a emitir sus propios billetes y lo que hacía con los emitidos por el Banco Nacional de España previos al 18 de julio de 1936 era darles un estampillado especial para distinguirlos de los que circulaban en la zona republicana. Por eso, a partir de ahora, ya solo se permitirá el uso de las monedas emitidas por el Banco de la España Nacional a partir de marzo de 1937, prohibiéndose incluso la posesión de dicho dinero. Concluimos con la política internacional, aunque todavía esto no se hace público, las maniobras de Hitler para hacerse con los Sudetes checoslovacos. A finales de agosto, la fecha exacta no he podido averiguarla, Hitler pasó 2 días en el distrito militar 7, que era en la frontera occidental. Allí visitó el Westwall, muro occidental posteriormente llamado Línea Sigfrido, donde se encontraban realizando las obras de fortificación en caso de una ofensiva francesa. Según le dijo el teniente general Wilhelm Adam al mando de este distrito militar, recordemos que ya su subordinado, su ayudante, le había dicho exactamente lo mismo una semana antes a Hitler, que las fortificaciones estaban todavía en pleno desarrollo y antes del invierno solo se habría terminado 1/3 de las mismas. Pero el Führer le dijo a Adam lo mismo que a su ayudante una semana antes, que quien no defendiera aquello era un sinvergüenza, o palabra equivalente, y siguió decidido a enfrentarse a los checoslovacos y, si fuera necesario, también a franceses y británicos. De hecho, Adam acabaría siendo cesado ya después de la crisis de los Sudetes. Se le concedió el retiro, es decir, dejó de ostentar mando a finales de 1938. Y para aumentar la presión sobre Checoslovaquia, el día 26 de agosto Hitler se entrevistó con el delegado del Partido Alemán de los Sudetes, Karl Hermann Frank, subordinado a su vez de Konrad Heinlein.
le pidió que organizara algunos incidentes violentos o manifestaciones visibles en los Sudetes para provocar la intervención alemana. La idea era que el ejército alemán debía aparecer como liberador de una minoría étnica alemana en Checoslovaquia que estaría sufriendo represión por parte del ejército y la policía checos, y para ello necesitaba la colaboración del Partido Alemán de los Sudetes, que debía iniciar unas manifestaciones que provocaran dicha reacción. Esto era lo que Hitler tenía en mente a finales de agosto. Veremos las reacciones de todos los demás implicados en esta crisis, que todavía está larvada y latente. De momento no se ha planteado en serio una guerra europea, pero estos son los pasos que Hitler va dando hacia ella y que, según algunos políticos republicanos, si se desata tal conflicto, podría beneficiar a la República. Franco dejaría de recibir armas de Alemania y tal vez Francia se animase a ayudar a los republicanos. En todo caso, hay demasiadas cosas que están en el aire. La lenta y sangrienta batalla del Ebro, la ofensiva republicana en Extremadura, el caso del José Luis Díez en Gibraltar y, por supuesto, la ofensiva, la crisis de los Sudetes en Checoslovaquia. Así concluye esta penúltima semana de agosto. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.